Estamos a casi nada del estreno de Capitán América: Un Nuevo Mundo, así que toca hablar del inicio de este superhéroe de Marvel, remontándonos a la Segunda Guerra Mundial. Amigos, amigas, Marvelitas, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, gracias por estar aquí. Vamos a hablar de la quinta película del universo cinematográfico Marvel, lanzada en aquel año 2011 que a día de hoy parece muy lejano, y que a pocos días del estreno de la cuarta película del personaje, ahora con Anthony Mackie y Sam Wilson portando el escudo, vamos a hablar de este largometraje de varios años de haberse lanzado, pero que ha tenido un trasfondo muy importante y que, aunque parezca que es de las menos vistas o de las menos importantes, es de las que te plantea el cómo va a ser un personaje desde el inicio hasta el final. Eso es Capitán América, el primer Vengador, protagonizada por Chris Evans, Hayley Atwell, Tommy Lee Jones y Hugo Weaving. Y por supuesto con el añadido cultural de Sebastian Stan, que interpreta a Bucky Barnes, y aunque aquí tiene un papel un poco reducido y aparentemente termina su participación, a futuro en el universo cinematográfico de Marvel cobrará aún mayor relevancia. Esta es la historia de un joven de Brooklyn que, aunque no tiene el físico para lograr sobreponerse al combate que se avecina, que es la Segunda Guerra Mundial, tiene un corazón de oro y una valentía que pocos habrán visto en la historia del país de las barras y las estrellas. Estamos hablando de Steve Rogers, que se enlista para lograr ser un soldado en la parte norteamericana, para lograr combatir en este conflicto bélico que conocemos bien todos, que es la Segunda Guerra Mundial. En lo que se refiere a la temporalidad del universo cinematográfico Marvel, esta es la primera, aunque los eventos de Eternals se remontan a muchos años antes de Cristo, pero la película como tal, la que se estrenó en 2021, transcurre en el presente, en 2020-2021. Pero Capitán América Primer Vengador transcurre enteramente en 1942 y poco después en 1943, cuando hacen con Steve Rogers lo que se le conoce como el proyecto del suero del supersoldado, por lo cual necesita el ejército de Estados Unidos a alguien que sea no nada más un buen soldado, pero también que sea un buen hombre. Por encima del escudo, por encima del uniforme, que haya alguien detrás con buen carácter, con buenos valores, con gallardía, con disciplina y sobre todo con un amor profundo a su país. Y ese es Steve Rogers, alguien que no rompe las reglas y que dará su vida si es necesario por su país. Tenemos a un Chris Evans fantástico desde el principio, en esa figura escuálida, delgada, obviamente hecha por CGI, puesta en un actor que sí tiene ese físico, pero con la cara de Chris Evans. Vemos la fragilidad de un Steve Rogers que no tiene la experiencia en ningún tipo de los sentidos en lo que se refiere al conflicto bélico, pero él quiere servir a su país, él quiere estar en el frente y quiere pertenecer a algo que bien sabe que será muy importante. Y por el otro lado tenemos a el villano de esta película, que a futuro tendrá apariciones importantes, más que nada en Vengadores 3 y 4, que es Red Skull, el cráneo rojo, que descubre uno de los artefactos que serán cruciales en lo que se le conoce como la saga del infinito, de la cual esta es la primera cronológica y la quinta lanzada, que es nada más y nada menos que la gema del espacio, el Tesseracto. En esta película, Cráneo Rojo es interpretado por Hugo Weaving y sirve nada más y nada menos que a la contraparte del ejército de los Estados Unidos, que es Hydra. Y se le conoce a Hydra por ser una organización muy cercana a los nazis. Si uno no dice Heil Hitler, acá le dices Heil Hydra. Sí tenemos a Hitler como la figura ahí que se tiene que vencer, como lo bien sabemos a lo largo de la historia de 1939 a 1945. No aparece, pero sabes que esta gente, controlada por Cráneo Rojo, es parte de la formación nazi. Por lo cual
necesita este sujeto el poder de la gema del espacio sin saber pertinentemente cuál es el alcance que tiene este cubo de color azul para poder así lograr ganar la guerra. Y pones a un sujeto de físico bastante endeble a experimentarse y lograr ver por parte del ejército de Estados Unidos si es el candidato ideal para lograr combatir a los nazis como el super soldado de América. Y para beneficio del guión y para beneficio de la historia y por sobre todo para lo que es el personaje y su desarrollo, Steve Rogers se convierte en el Capitán América. Logra pelear con los nazis, logra sobreponerse a ciertas batallas, pero nunca pierde su gallardía y nunca pierde su temple y nunca pierde el piso. Lo que bien le dice el personaje de Stanley Tucci antes de mantenerse del físico endeble al físico tremendamente fuerte y casi indestructible es: primero, antes de ser un buen soldado, hay que ser un buen hombre. Y eso Steve Rogers lo mantiene desde la primera película esta, Capitán América, el primer Vengador, hasta Vengadores Endgame de 2019. Tenemos también un personaje junto con Bucky Barnes, que es su amigo del alma, que es quien lo ha protegido desde el momento en que aparece en pantalla, antes incluso de que Steve se someta a esta prueba del super soldado. Ha estado ahí Bucky Barnes siempre a su lado, protegiéndolo, y ya cuando se convierte en el Capitán América, algo sucede que él termina cayendo desde lo alto de un risco en búsqueda de Cráneo Rojo y cae a merced de Hydra. Y aparentemente para el público en ese momento, 2011, Bucky Barnes está muerto, pero como bien sabemos, hay una historia en este soldado que es adaptable perfectamente a lo que es un supervillano con control mental. Y eso lo vimos en la segunda película de 2014, dirigida por los rusos, pero de esa película hablaremos en otro video. Bucky Barnes aquí termina siendo el soporte emocional de Steve, junto con Peggy Carter. Hemos tenido personajes femeninos en estas últimas películas y en estos últimos proyectos en Marvel que no han logrado conectar con el espectador. Llámese Jennifer Walters She-Hulk, llámese Photon Mónica Rambeau, llámese Carol Danvers Capitana Marvel. Tienes en Peggy Carter, en la agente Peggy Carter, a un personaje femenino sólido que no necesita todos estos manejes de el feminismo ni otras cosas, porque está bien construido y está bien escrito y está al servicio de la historia. Es también, junto con Bucky Barnes, otro soporte emocional para Steve Rogers. Y cuando llega el momento de que la película termina y que se lleva a cabo el sacrificio de Steve, ahí está Peggy Carter al otro lado del teléfono como soporte emocional. El final de la cinta te da a entender de que el Capitán América sacrifica su vida en servicio de su país y en servicio de su patria para lograr vencer a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Pero como bien sabemos, se estrella en el hielo y muchos años después descubren que este hombre que se estrelló en lo más frío que existe en el planeta aún continúa con vida y despierta en otro tiempo. Es Steve Rogers, el hombre de un tiempo diferente. Despierta a mediados de los años 2010-2011 en una Nueva York totalmente cambiada, y ahora llega Nick Fury, Samuel L. Jackson, el hombre del parche, a decirle: estás ahora en un mundo que no logras comprender, pero ya pronto lo entenderás. Y se termina gestando una de tantas historias que servirán para la construcción de ese megaproyecto lanzado en verano de 2012, que fue Los Vengadores, que rompió taquilla, que rompió paradigmas, que se convirtió en la tercera película más taquillera de la historia por encima de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 2, hace ya más de 10 años, y que sentó bases para lo que es hoy el universo cinematográfico de Marvel tal cual lo conocemos. Capitán América, el primer Vengador. Una película aparentemente insignificante, pero que si uno voltea al pasado, si uno voltea más de una década atrás, es la construcción de un personaje muy bien cimentado, muy bien estructurado,
y que conforme han pasado las películas, tanto individuales como colectivas, nos dan a entender de que Steve Rogers fue un personaje muy bien planeado y que nunca perdió de vista los valores fundamentales. La valentía, el honor, pero sobre todo la ética personal y profesional. Y ese reto es el que más trabajo le costó lograr conservar en Capitán América y el Soldado del Invierno. Pero de esa película vamos a hablar en el próximo video. Esta es una película que se disfruta mucho. A lo mejor no es la que se colocaría en el top 10 del universo cinematográfico Marvel, pero está bien cimentada, con una construcción de guión muy interesante, con un diseño de producción bastante mejor de lo que hemos visto en películas recientes, y por sobre todas las cosas, una película de origen que muchos personajes de la fase 4 y de la fase 5 hubieran deseado tener, tanto en películas como en series de Disney Plus. Si es la primera vez que están aquí o ya han pasado por estos lares y no le han dado en el botón de la suscripción y les gusta el contenido, les hago la invitación para que le den clic, compartan con su gente y le den a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Estamos a nada de Capitán América 4, de Capitán América Un Nuevo Mundo, Brave New World, con Anthony Mackie, con Sam Wilson, utilizando el uniforme y portando el escudo. Muchas gracias por estar aquí. Ángel Garmendia con todos ustedes y espero que estén muy, pero que muy bien.